y elección de las vistas. Aquí tenemos el método de aproximación, que se trata de que a la vista de planta de un proyecto y sabiendo cómo son su sección y alzados, debe preverse cómo sería una vista interior o exterior, que se verá más allá de un porche o si las columnas ocultarán el muro del fondo. Ya. Ya, le puedes pasar. Ya. También tenemos el trazado de sombras, que como ya habíamos visto en un capítulo anterior, las sombras nos permiten dar como que el volumen y profundidad a los espacios para que se puedan visualizar de mejor manera. En este caso, las sombras de las que se habla son las que son producidas por el sol. Esta fuente de luz muy distante produce rayos de luz paralelos y esto se ubica en los bocetos con una orientación tal que produzca sombras que se alejen del observador para evitar el contraluz y con una extensión similar a la longitud de la arista AO o plano que la genera. Ya. Esta tiene como objetivo fundamental obtener no tanto el realismo como la volumetría de la representación. En general aquí se adopta una convención gráfica por la cual el sol está en la parte superior izquierda del papel, generando sombra con una inclinación y orientación más o menos alrededor de 45 grados. Ya, ahora voy a continuar explicando sobre las sombras en el sistema diédrico. Bueno, como ya sabemos, como ya lo mencionó mi compañera también, las sombras nos ayudan a dar volumetría y profundidad en las representaciones que hacemos a escala. El sombreado de elementos arquitectónicos. Siempre hay que tener en cuenta que en los alzados estos van a poseer sombra y siempre se va a proponer que estos sobresalgan 1 metro y que se proyecte su sombra deslizándose hacia abajo y hacia la derecha igual 1 metro. Aplicando los conceptos que acabo de mencionar, prácticamente aquí entra la superposición y las transiciones que se generan en estas diferentes sombras. Es por esto que en esta imagen podemos ver cómo le representan la sombra y podemos ya ver una volumetría en la construcción. Las plantas con sombras también sugieren volumetría del edificio, pudiendo optar por estas extensiones exteriores e interiores. También hay que tener en cuenta que los detalles interiores siempre van a ser más tenues y los exteriores, o sea, las sombras exteriores, vamos a acentuarlas de mejor manera. Bueno, ahora el sombreado de formas vegetales. Como podemos ver en el ejemplo, a partir de una figura que parte de líneas y de una figura cualquiera, en este caso le hacen una apariencia al árbol, luego a partir igual de esferas les dan una apariencia a su silueta que le colocan una sombra y podemos tener un resultado muy bueno como lo estamos viendo aquí, que está el árbol con bastante sombra y se ve realmente bien y podemos diferenciarlo también bien. El proceso siempre va a estar deducido por la línea divisora de la luz y la sombra. También esta se proyectará y dará más realce a la silueta. Las sombras en perspectiva cónica. Ahora, bueno, el método propuesto es en el sistema cónico clásico. Si el sol está por encima del horizonte, frente al observador, se obtiene una sombra. Esta se va a dirigir dando una imagen a contraluz.
Entonces, también si se desea que la sombra esté lejos de nosotros, como sería lo habitual, el método es más complejo. En este vamos a realizar un trazado en perspectiva cónica. También se puede considerar puntos de fuga para dar un poco más de sombra y también representarlo debajo del horizonte, que equivale a tener el sol detrás del observador. Después, dado que se traza un boceto a mano alzada, como estamos viendo en las imágenes, también es posible simplificar este método y utilizarlo para representar sombras generales como de la planta o el alzado. Entonces, también aquí podemos ver una perspectiva cónica con sombras del porche basada en el esquema que tenemos. Entonces, todo esto nos ayuda para, en la imagen de la derecha también podemos ver una perspectiva cónica del conjunto basado en el esquema anterior. Los rayos de luz se han escogido paralelos al cuadro para simplificar el proceso, como se puede observar aquí, que se trazan las líneas y esto es la luz que se proyecta. Ahora vamos a hablar del boceto en la arquitectura. Bueno, vamos a tener diferentes bocetos que encontramos el boceto de creación. Pueden existir dos tipos, que son los de creación propiamente dicha y los de los de representación del proyecto. Ahora el trazo sugerente. Cuando las líneas fluyen a la mente de quien las diseña, lo hace que el dibujo se pueda plasmar y tenga también una comprobación. Entonces, aquí como podemos ver en las imágenes, todas están trazadas a mano alzada y representan muy bien lo que queremos, solo un trazo sugerente, que pueda, este dibujo es algo impreciso que solamente nos ayuda a tener un esquema para poder tener una organización y también ya criterios estructurales y también rectificaciones que las podemos realizar y anotaciones. Entonces, esto sería más o menos lo que podríamos decir del trazo sugerente. Ahora vamos con el boceto de análisis, bueno, el boceto de análisis es un proceso que se realiza en el medio gráfico. El dibujo y la metodología a emplear consiste en acotar los conceptos perceptivos y los arquitectónicos. La breve descripción de los conceptos arquitectónicos es que, como podemos ver en las imágenes, en la del medio podemos ver la estructura de Louis Kahn, que son el proyecto de las viviendas en India. En la estructura de la casa se sostiene sobre muros de carga, lo que conlleva a espacios menos flexibles. También en la imagen de la derecha podemos ver la construcción igual de Louis Kahn, que es el proyecto de la casa Adler, construida en Filadelfia, en Estados Unidos, que esta también, sus espacios van a ser cuadrados y están soportados por robustas columnas que permiten ambientarnos a un ambiente menos rígido. No es como en las anteriores imágenes que podemos ver que las paredes son un poco más sólidas. Aquí los trazos son un poco más tenues y como se puede observar, igual tiene el realce es un poco más bajo. Ya, ahora vamos con algunos ejemplos que aquí vamos a hablar del análisis formal de un proyecto. Este proyecto es de Le Corbusier, que es la Villa Savoye. En este podemos encontrar
varios análisis, que bueno, vamos a partir de una obra, luego vamos a tener un esquema. Aquí hay diferentes esquemas, que el primero es el acceso de los vehículos y cómo la planta se adopta a un radio de giro. También en el segundo esquema podemos ver cómo la planta baja, donde se combina también la simetría, formas curvas, rectangulares, y con esto es la planta de piso. Ahora también podemos ver en la siguiente imagen, la de aquí, podemos ver que este es un esquema que nos ayuda es un esquema estructural que nos ayuda a tener diferentes plantas y con los cerramientos interiores en el que se aprecia la libertad formal que permite la estructura de los pilares. Así también podemos seguir observando la siguiente, que en cambio es un esquema de la fachada que se observa como la estructura de pilares que permite que las ventanas sean muy extensas. En la siguiente podemos observar ahora un esquema que nos permite la organización de los espacios de la primera planta. Bueno, aquí también tenemos un criterio de composición geométrico, que es la diagonal, que separa los espacios públicos de los privados, así como son el salón, la terraza, de los dormitorios y de los de aseo. Ahora en el siguiente podemos observar el esquema de la cubierta que muestra el punto final del itinerario que comenzó en la planta baja. Bueno, entonces aquí encontramos ya la obra. Aquí están todos los bocetos, acá ya está la obra y cómo a partir de esto que nosotros podemos hacer un análisis del proyecto, luego ya se ve plasmado. Bueno, ahora vamos a la práctica del boceto. Tenemos sugiriendo el volumen de las sombras, que vamos a tener aquí un ejemplo que, bueno, en la primera, sobre la planta se calcula la base de las líneas, las sombras que proyectan, los cerramientos exteriores, donde se destacan la inclinación y la cubierta. Bueno, ahora también en la segunda imagen podemos observar que comunica gráficamente el exterior del interior, representando la textura de la piedra. Y sí, la podemos ver en esta zona, cómo la representan y se puede apreciar claramente cómo está el ladrillo o la piedra, como la textura que podemos tener y ya lo plasmamos en un dibujo y esto nos va igual a diferenciar las diferentes estancias que tiene la construcción. Ahora las sombras del acabado final se trazan con una línea lineal que sigue la dirección de la luz, como podemos ver en la tercera imagen. Bueno, ahora también podemos hablar de la planta y alzado con sombras. Para representar la tercera dimensión de la planta, se utilizan sombras proyectadas por los cerramientos verticales exteriores del proyecto. Siempre los cerramientos exteriores de un proyecto van a tener un trazo un poco más fuerte a comparación de los trazos del interior. Además de eso, también podemos ver cómo en la segunda imagen, en esta zona se dio más realce, pero en la tercera imagen ya se borró porque aquí estamos representando las sombras y cómo estas igual nos aportan, bueno, la luz que siempre va a estar adoptada en posición del sol, ubicada en una posición coherente a 45 grados que van a ser sur-oeste. Ahora, bueno, también, como ya lo había mencionado, al final
de todo este proyecto, su acabado final tendrá en cuenta el rellenar más sombras, los diferentes materiales, o sea, realizar un poco más de textura a la obra y así también aportar tonos más oscuros. Ya, visiones de conjunto. Conjunto de 3 viviendas, son 3 edificaciones con cubierta plana y volumétrica prismática. Se organizan en 2 niveles a lo largo de un eje general, se muestra ordenada y clara axialidad. Análisis volumétrico de una planta. Se caracteriza por estar diseñada con diferentes ambientes cerrados y separados entre sí por muros de carga. El proceso para esta perspectiva axonométrica es el mismo, pero añadiendo sombras proyectadas y propias de los muros para dar más expresividad al dibujo. Tenemos algunos pasos, que es primero, sobre una planta se calculan los contornos de las sombras con unos ángulos de inclinación del sol y de giro de planta. 2. Se coloca a las alturas de la perspectiva axonométrica militar hacia abajo y se desplazan los contornos a la nueva posición. Y 3. Finalmente se sombrea mediante trama lineal, eliminando las líneas sobrantes. Tenemos el proyecto terreno y emplazamiento. Esta se divide en vivienda enterrada y emplazamiento de vivienda libre del terreno. La vivienda enterrada es el espacio que se cierra al exterior, protegiéndose de las vistas y del ambiente, y se abre a patios interiores. El emplazamiento de una vivienda sobre el terreno, primero se empieza encajando en el solar con un trazo fino, las curvas de nivel, la posición de los árboles, la planta de cubierta de la vivienda y el contorno de las sombras. 2. Se traza la textura del pavimento y de la cubierta y se da volumen a los árboles. Y 3. Se acaba con el trazado de las sombras siguiendo la dirección de la luz y reforzándolas en aquellos puntos donde la textura nos pueda confundir. Siguiente diapositiva. Ya, tenemos la relación de espacios a distinto nivel. La sección de fuga. Primero, a partir de la sección en la que se ha obviado el patio de ventilación P, para simplificar, se fugan los diferentes parámetros. Después, para reforzar la sensación de profundidad, se sugiere ensayar en el papel calco la representación del pavimento, luego la textura de los parámetros de madera y, en tercer lugar, el paisaje de fondo. 3. El paso final es acabar el dibujo de encaje inicial con una mezcla de 3 ensayos previos, complementando con la ambientación del mobiliario y la figura humana. Ya, tenemos las visiones frontales del espacio. Tenemos la visión frontal de un espacio y la visión frontal no simétrica y reflejos en el estanque. La visión frontal de un espacio primero es aconsejable iniciar el encaje del boceto por el primer plano, de tal manera que los pilares y vigas más cercanos oculten paulatinamente los más alejados, que apenas será necesario sugerirlos. 2. Se acaba reforzando la intención del dibujo mediante la textura del pavimento. Ya, tenemos la visión frontal no simétrica y reflejos en un estanque. Estos se obtienen prolongando verticalmente hacia abajo y con la misma dimensión.
pero dispuestas en sentido inverso y medidas desde su base las diferentes aristas verticales, de manera que éstas sobrepongan con el estanque. Bueno, primero se encaja la línea perspectiva cónica frontal propuesta y después se acaba pautando el pavimento de la zona central y dibujando de forma esquemática solo los árboles de fondo. Siguiente diapositiva. Ya tenemos el análisis visual de un ambiente interior, la perspectiva oblicua itinerante. Primero, hay un encaje inicial de la perspectiva oblicua. Como siempre, se referencian a las aristas principales con números. Segundo, para reforzar la sensación de profundidad e ilustrar la apariencia de las columnas, se traza la textura de los ladrillos de hormigón. Y la tercera, el reflejo sobre el estanque se resuelve igual que en el tema anterior. Para sugerir el uso de los diferentes ambientes, se representan esquemáticamente algunos muebles. Por último, se dibuja plantas ornamentales y la textura del pavimento más cercano. Tenemos la vista de un espacio interior-exterior. La perspectiva oblicua con sombras y ambientación. Primero, encaje inicial de la vista a base de líneas. Segundo, progresivamente se van añadiendo elementos en la escena. Tercero, se ambienta el espacio con vegetación como cactus y hortaliza. Se sugiere el mobiliario y se hace que un par de arbustos enmarquen la vista. 4. Una vez representados las sombras, estas se intensifican más en las líneas en el techo y en los diferentes elementos del paisaje y del salón para que éstas silueten a contraluz sobre el fondo y acerquen el jardín. Siguiente diapositiva. Ya, tenemos la simulación visual de una arquitectura. El boceto de presentación, bueno, se empieza con el encaje inicial de la vista. Las vigas al ser inclinadas fugan un punto por debajo de la línea de horizonte situado en la misma vertical del punto de fuga normal. Segundo, es importante representar la textura de piedra porque el autor busca con ella la integración del espacio exterior con el interior. La tercera, se ambienta el espacio incluyendo los muebles del salón y se texturizan los cerramientos de madera, el pavimento interior-exterior, la chimenea de piedra y el tronco de eucalipto. Y al final se finaliza el boceto tramando las sombras que se refuerzan en las zonas interiores. Gracias. Gracias, chicas. Buena presentación. ¿Alguna pregunta o duda? ¿No les quedó algo claro? ¿Algo en lo que yo les pueda aportar y sacar de dudas? Nicole. Arquitecto, ¿en qué zonas nomás se debe oscurecer un poco más? O sea, tengo entendido que siempre es en la zona de afuera, los trazos son un poco más sólidos, adentro son un poco más tenues, pero en sí las sombras, el tono oscuro, cuando es en la parte interior, en las cosas, como quien dice, ¿ahí dónde iría? ¿O dónde se proyectaría? Y bueno, ahí se proyectarían, pues cuando ya aprendas en segundo semestre te van a enseñar a proyectar sombras.
Irían en las sombras que provocan, si te fijas en tu casa, ¿no? La sombra que provoca, por ejemplo, la entrada de luz por la ventana sobre los muebles y cómo esta sombra se ve reflejada en las paredes y en el piso. Por ejemplo, si te fijas en tu dormitorio, cómo entra la luz y cómo tu cama, por ejemplo, proyecta sombra en el piso, ¿cierto? ¿Sí te has fijado? Sí. Entonces, esas sombras son las que realmente se representan ya en la realidad, ¿no? La sombra dada por la luz natural, que sería el sol, y también las sombras, por ejemplo, en la noche o cuando la tarde está oscura, las sombras que proyectan los focos al interior de los espacios, ¿no? Igual, si te fijas en tu dormitorio, pues si prendes la luz, eh, la sombra que arroja este foco va a ser diferente a la luz, la sombra que arroja la luz de tu ventana. Entonces va a depender mucho de la posición de tu foco para que pues se puedan representar esas sombras. Pero por lo general, para un esquema y un bosquejo de planta con sombras, tomamos una sola dirección por lo general para estas sombras, para no causar mucha confusión a la persona que está observando estos gráficos. No sé si ahí aclaré tu duda. Sí, arquitecto, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿De tus compañeras alguna duda que tengan? Chicas, ¿todo les quedó claro? ¿Pusieron? Hablen, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, arquitecto, sí lo escuchamos. Creo que ya todo está entendido. Gracias. Bueno, de parte de los asistentes, ¿alguna duda sobre el tema? ¿Algo no les quedó claro? Bueno, listo, chicos. Este tema no lo vamos a pasar durante un rato, así que las próximas exposiciones de los siguientes grupos serán sobre el mismo tema. No cambiaremos mientras sigamos en la práctica de dibujo de plantas. Les he subido 3 ejercicios de plantas triangulares a este chat. Por favor, esa sería la tarea práctica para el día lunes. Revisen los ejercicios y a ver si hay alguna duda, pregúntenme, por favor. Así que revisen, están en este chat. Disculpa arquitecto, pero las dos últimas fotos no son la misma, nada más que girado 90 grados. A ver, déjame ver. Creo que tienes razón, que las tenía en diferentes posiciones. Sí, tienes razón. Ya les cambio, espérenme en un ratito. Gracias por la observación. Denme unos 3 minutitos, por favor.
Ya, listo. Muchas gracias, chicos. Está subida la otra planta. Revísenla a ver si tienen alguna duda. Si hay más preguntas sobre la tarea. Arquitecto, disculpe, entonces hacemos la primera y la última. No, hacen la primera, la segunda que es repetida, o sea, no la van a repetir, y la tercera. Cada una en una lámina diferente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Amy, Sí, profe, ¿qué pasó? si revisaste las plantas, no tienes ninguna duda, ¿está claro? Ah, sí, o sea, sí estoy revisando, no tengo dudas. Ya, perfecto. Entonces, si no hay dudas, chicos, si no hay preguntas sobre el tema tratado, pues eh, ahí está la tarea y nos veríamos el próximo día lunes. Que tengan un buen día. Muchas gracias por su presencia y por su trabajo, como siempre. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Gracias, arquitecto. arquitecto. Hasta luego. Chao Dylan, chao Whitman, chao Nicole.